Hoy nos quejamos por razones totalmente válidas del fútbol argentino. Desde el formato, los equipos del poder, los arbitrajes, los miles de torneos que tenemos, los premios miserables. Razones totalmente válidas. Pero absolutamente nada se compara al desastre que fue la Superliga Argentina de Fútbol. Que en pocas palabras fue un intento fallido de europeizar y modernizar el fútbol argentino. La idea en un inicio no era mala. Una de las cosas que prometió la Superliga Argentina de Fútbol fue devolver la seriedad al fútbol argentino después del famoso 38-38 y la ruptura de la oposición con AFA. Sin embargo, hay muchas razones por las que esto no se logró. A continuación, las veremos. Por cierto, apenas termines de ver este video, estaré en streaming, así que pasate. Son varias las razones por las que la SAF fue un fracaso. Pero primero, vamos a ver el contexto. Año 2017, la AFA estaba dividida en dos bandos. Los grondonistas, liderados por Claudio Tapia, y la oposición, liderada por Marcelo Tinelli. El oficialismo buscaba seguir organizando el torneo tras la muerte de don Julio Grondona, mientras la oposición buscaba organizar su propio torneo. Finalmente, los equipos migraron hacia la SAF. El primer torneo, la campaña 2017-2018, fue ganado por el Club Atlético Boca Juniors. El segundo, la campaña 2018-2019, fue ganado por Racing Club de Avellaneda. El siguiente torneo, la Copa de la Superliga, fue ganado por Tigre en un hito histórico. Meses antes, había descendido a la Primera Nacional. El siguiente torneo, la campaña 2019-2020, fue nuevamente ganado por Boca Juniors. Pero el siguiente torneo no se llegó a jugar por la pandemia. Ese es todo el contexto. Ahora veamos los problemas que tuvo la SAF. En un principio no le iba tan mal, la promesa de devolver los 20 equipos al fútbol argentino se estaba cumpliendo, ya que pasaron de los 30 a nuevamente 24 a la fecha de su finalización. Sin embargo, el fin fue extremadamente caótico. Primero, varios equipos importantes, como el propio San Lorenzo de Tinelli, o Independiente bajo el mando del señor Hugo Moyano, empezaron a coquetear con el descenso. La Superliga murió, entre otras cosas, porque los mismos dirigentes que la crearon prefirieron volver al sistema de AFA, donde las reglas son más flexibles y los descensos se pueden anular por asamblea. Pero también porque la AFA empezó a usar el arbitraje, que seguía bajo su control, como herramienta de presión. Si la SAF quería ser autónoma, la AFA le recordaba que las llaves del reglamento las seguían teniendo ellos. Pero ojo, el señor Marcelo Tinelli también fue importante en esto. Marcelo Tinelli es la figura más ambivalente de este proceso. Pasó de ser el estandarte de la modernización a ser el encargado de apagar la luz de la Superliga. En 2017 impulsó la SAF para sacarle poder a la estructura grondonista. En 2020, tras pelearse con la gestión de Elizondo por el calendario, que chocaba con el preolímpico, y por sanciones económicas a San Lorenzo, se alió con Tapia. La traición. Tinelli lideró el golpe de estado interno que terminó con la renuncia de las autoridades de la SAF. Se creó la Liga Profesional, LPF, que es básicamente la primera división, volviendo a ser un departamento de la AFA, eliminando la autonomía jurídica. Otra razón fue el espejismo del fair play financiero. La Superliga intentó implementar un sistema de licencias similar al de la UEFA. Si no tenías los sueldos al día o presentabas balances flojos, no podías incorporar jugadores o perdías puntos. La realidad. En un país con crisis cambiarias constantes, cumplir con contratos en dólares era imposible para la clase media baja del fútbol. Cuando se intentó castigar a los incumplidores, los clubes se unieron bajo el lema: no nos pueden sacar puntos por deudas en este contexto. La seriedad terminó donde empezaron las urgencias de la billetera. La Superliga se pensó en un contexto de apertura económica, en pleno gobierno de Mauricio Macri. Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. Pero la devaluación del peso argentino destrozó los presupuestos, y los contratos de televisión, firmados en pesos, quedaron desactualizados frente a una inflación galopante. Los clubes necesitaban desesperadamente más dinero del que la estructura de la Superliga podía generar. Y llegamos al desastre. La pandemia de 2020 aceleró su desaparición, porque los clubes necesitaban una administración más centralizada y segura para manejar crisis económicas y calendario de competencias, y este contexto de aislamiento social había dejado el fútbol en pausa.
La idea de seriedad y orden terminó fragmentada, y finalmente la AFA absorbió todo de vuelta con la creación de la Liga Profesional, borrando de un plumazo la Superliga como organismo autónomo. Ahora sí, llegamos a la actualidad. Nosotros como hinchas tenemos muchas quejas respecto a lo que pasa no solo en el fútbol argentino, sino a todo lo que hay detrás. Corrupción, malversación de fondos, arreglo de arbitrajes, de todo eso y hasta más están acusados Chiquitapia y compañía. El mismo tipo que apenas asumió, decía esto. No hay torneos de elite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros. Es más, te diría, si damos fino, hasta tendría que tener 18 equipos. Hoy es el mismo que tiene en su contra a todos los hinchas del fútbol argentino, por traicionar su propia palabra. A eso sumemos este formato asqueroso, la gran cantidad de torneos que tenemos, los premios miserables que le dan a los campeones, y podemos seguir. Esto no es una liga, es un circo diligencial. Ahora bien, nos quejamos de esto, pero nunca nos pusimos a pensar que la SAF fue mucho peor. Más allá de que prometía, fue la ambición de los propios dirigentes la que llevó a su desaparición, y una demostración de que el fútbol sudamericano, por mucho que intentemos, jamás será como el fútbol europeo.